que enseñamos en la consulta a las personas que han debutado con diabetes es que esta enfermedad es una circunstancia y que no es un límite. Y en estas circunstancias vamos a aprender que la alimentación va a ser un poquito el pilar fundamental y que es una herramienta que nos puede dar la clave para llevar una vida normal y no tener malos valores que a futuro nos puedan traer complicaciones. Por otro lado, aprender que la vida es saludable, la comida es muy importante, pero también debemos incluir una buena pauta de deporte y el descanso. Porque en la diabetes el descanso también va a ser clave para la regulación hormonal y evitar a veces ciertos picos que están relacionados con hormonas como el cortisol. Y también tenemos que tener en cuenta que aprender a regular la comida en diabetes es muy importante de forma personal y de forma social. ¿Esto qué quiere decir? Pues uno, que tenemos que llevar una alimentación acorde a tener valores correctos en nuestro día a día, pero que también tenemos que aprender a relacionarnos socialmente y no ver la diabetes como una barrera, sino que vamos a dar técnicas y trucos para que se pueda pues, comer de forma social, como sería ahora en estas próximas fechas de Navidad, y que nosotros nos sintamos a gusto sin tener necesidad de dejar de comer ciertas cosas. Vamos a encontrar que la diabetes está relacionada con un saco de mitos eternos. Hoy vamos a contaros unos cuantos. Lo primero es que no existen alimentos prohibidos. Podemos decir que hay alimentos más recomendados o menos recomendados, pero esto hay que tener en cuenta que también en las personas que no tengan diabetes va a ser así. Hay alimentos que son más saludables y otros que menos. Cuando tenemos diabetes, lo que vamos a hacer es ajustar nuestra alimentación a nuestra medicación y al revés, de forma inversa. Si algún día queremos introducir algún alimento un poquito más ocasional, nuestra medicación nos va a ayudar a poder estar en rango, y al final es lo que buscamos. Evitar tener glucemias elevadas para que no aparezcan complicaciones al futuro. Por otro lado, otro mito muy conocido es el de, bueno, si tienes diabetes no pasa nada, no te comas el postre. Desgraciadamente, la patología de la diabetes es un poquito más complicada que no solamente no comer azúcar. Sí que es cierto que es un problema en la metabolización de los carbohidratos, pero también nos van a influir otro tipo de alimentos y también la conjugación de todos ellos. Por tanto, es muy importante conocerse a uno mismo y aprender cómo nos sientan ciertos alimentos de forma personal y poder ir aplicándolo. Es muy típico escuchar, ¿tú cuál tienes? ¿La diabetes grave o la no grave? Ay, bueno, si tienes la 2 es la no grave, entonces puedes comer lo que te dé la gana. No es exactamente así. Todos debemos comer de una forma saludable para estar en rango y debemos ser conscientes de que no es una enfermedad que per se traiga una complicación al momento, sino que aprender a cuidarnos para tener unos valores correctos va a hacer que no tengamos complicaciones a futuro. Tengas la tipo 1 o tengas la tipo 2. Importante estar en rango. Bueno, ¿y quién ha dicho por ahí que la fruta está prohibida? Es veneno, malísima para los diabéticos. No, eso tampoco es cierto. ¿Qué es importante? Hombre, conocer cuál es el tipo de ración que tienes que comer de una fruta o de otra, porque lógicamente no va a ser lo mismo comer una mandarina que comer dátiles. Quizás el dátil sea una fruta que ahora mismo podríamos pasar sin ella si tienes unas glucemias elevadas, pero puede ser interesante si te vuelves de repente un deportista nato y puntualmente necesites aportar un azúcar extra y lo pudiésemos hacer de forma pues bastante saludable en vez de utilizar algún ultraprocesado. La fruta no es mala para los diabéticos, simplemente debemos conocer bien su composición y cómo utilizarla. Y si dijésemos que ciertos alimentos nos van a curar la diabetes, ¿qué me diríais? Bueno, esto es un mito absoluto que debemos desterrar. La stevia no cura la diabetes, no hay polvitos mágicos. Una vez que tú has debutado en diabetes tipo 1, vas a ser una persona con diabetes y esto simplemente podrá modificarse con una vida sana,
y una buena medicación, pero no va a revertir la enfermedad porque tomemos algún producto natural. Sí es cierto que en la diabetes tipo 2, haciendo una alimentación sana, si mejoramos un patrón de obesidad, podemos quizás revertir nuestra situación con nuestros valores de exceso de insulina en sangre, nuestra resistencia a la insulina. Pero debemos saber que una diabetes tipo 1 no va a haber una planta mágica que nos la cure, ni ninguna persona que tenga esa capacidad. Y por último, quería también comentaros de este tipo de regalitos que nos traen nuestros familiares con todo el amor del mundo, galletas para diabéticos. Bueno, no sé si os habrá pasado alguna vez, yo soy persona con diabetes tipo 1 y he recibido este tipo de regalos habitualmente. No debemos utilizar productos para diabéticos porque no quiere decir que sean más sanos ni más adecuados, incluso en ocasiones van a ser perjudiciales para nuestra salud. ¿Por qué? Porque conllevan grasas, muchos edulcorantes que nos van a barrer la flora intestinal y en muchos casos nos pueden aparecer otro tipo de patologías que van muy adheridas ahora en diabetes, que por ejemplo el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, que tienen mucho que ver con el abuso del edulcorante. Entonces, a todos aquellos que estéis pensando en atiborraros estas navidades a turrones sin azúcar, con muchos edulcorantes, no es una buena opción. Intentemos ser comedidos, dejarlos para momentos ocasionales y no quiere decir que por ser para diabéticos sean más saludables. Tú cambias tu alimentación, yo te prometo que va a ser magia a nivel del control en las glucemias. La intervención nutricional puede incluso mejorar tu hemoglobina glicosilada y mantenerla por debajo de 7. Esto evitará esas futuras complicaciones que no nos interesan, las retinopatías, problemas a nivel incluso hormonal o de cansancio, que en muchos casos de hiperglucemias constantes, a veces no solo es una patología a largo plazo, sino como un estado inflamatorio en el que te vas a encontrar, en el que no te sientes bien. Por otro lado, vamos a disminuir tanto hipoglucemias, que son tan desagradables, como hiperglucemias. El controlar cómo comemos, cómo mezclamos los alimentos y qué tipo de alimentos elegimos puede hacer que nuestra curva, en vez de ser una montaña rusa como si fuera el Dragon Khan, se va a convertir en una onda suave y vamos a sufrir menos episodios extremos. Esto nos da muchísima tranquilidad y nos hace sentirnos mucho mejor. Por otro lado, en casos de diabetes tipo 2, sí que es cierto que una intervención nutricional puede incluso revertir la enfermedad. Esto se ve muy claramente en casos de pacientes pues, con obesidad mórbida, con casos de patrones con alteración lipídica, síndrome metabólico. Mejorar nuestra alimentación y, como hemos dicho antes, también incorporar deporte y un buen descanso va a ser muy importante para que esta enfermedad pueda dejar de estar con nosotros. ¿Y cuántas veces hemos sentido que tenemos ansiedad nutricional, ese hambre emocional que a veces te corrompe y dices, es que yo empiezo y no puedo parar? Bueno, el hacer una intervención va a hacer que en muchos casos tengamos, como hemos dicho antes, unas glucemias más estables y podemos controlar tanto el nivel de grelina, de leptina, cortisol, dopamina. Son estas hormonas que hacen que comamos en muchos casos, no porque lo necesitamos, sino porque emocionalmente nos están engañando. Cuando hacemos un buen control de una intervención nutricional adaptada a nuestra diabetes, siempre de forma personalizada. No todos los pacientes van a metabolizar igual, encontramos algunos que van a metabolizar genial la patata, otros es como si comieran un tarro de azúcar cuando comen patata. Entonces, siempre me gusta enseñar que cada persona debe encontrar cuál es la alimentación que le hace sentir mejor y que le ayuda a controlar mejor la glucemia. Debes aprender a conocerte a ti mismo y nunca frustrarte cuando tengas una mala glucemia, porque es importante saber que en diabetes, aunque hagas 2 días lo mismo, es posible que todo sea distinto. No pasa nada, siempre quedará el día siguiente para volverlo a intentar.
consejos para la Navidad son claros. Lo primero, hacer una buena carta a los Reyes Magos. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque sí, somos personas con diabetes, pero hay muchas cosas más importantes además de la comida. Disfrutar en familia y, ¿por qué no?, hacernos un poquito una noche mágica, a pesar de que tengamos que intentar encajar lo que es comer socialmente. No va a ser difícil. Hacemos una planificación de un menú, aquella que nos sea más acorde. Por ejemplo, seleccionando platos que tengan menos cantidad de hidratos de carbono en los entrantes, como pueden ser pescados, mariscos, que además son productos muy típicos en las mesas de todos los españoles estas Navidades. Y luego, por otro lado, así dejamos un poquito esa concentración de los carbohidratos para el postre. Y sí, podemos introducir algún postre especial en Navidad, ¿por qué no? Siempre también podemos intentar trabajar algunos, pues, con las nuevas tecnologías. Nosotros preparamos torrijas en la air fryer, podemos hacer cositas acordes y no siempre tiene que ser ni lo clásico solamente ni quedarnos mirando. Podemos hacer como un remix entre un turrón de toda la vida, adaptando nuestras necesidades de insulina, y algún postre más actual que solemos trabajar en consulta y realmente acaba siendo muy divertido. Y sí que es cierto que recomiendo comer este tipo de cosas en las fechas clave. Sobre todo, vamos a trabajar esos momentos que nos den un poquito de actividad sin que sean un yugo a nuestras espaldas, y nos va a hacer ayudarnos a controlar mejor las glucemias esos días. Siempre vamos a intentar incorporar la diabetes no como un límite, sino como una opción para hacer las cosas mejor. Al final, tenemos que saber que las personas con diabetes debemos comer igual que las personas sin diabetes. Una vida sana, divertida, con un buen descanso y una buena actividad física está recomendada para todo el mundo.